«Eres un inútil, acelera». La frase detonó como un petardo dentro de la SUV blindada, rebotó en el parabrisas, atravesó los espejos, se mezcló con el claxon insistente y con el calor pegajoso de mediodía sobre Paseo de la Reforma. No fue solo un insulto, fue la radiografía instantánea de un poder mal aprendido. Mauricio Ledesma, el empresario que coleccionaba contratos y relojes, convirtió unas migas en la alfombra en excusa para pisar la dignidad ajena en plena CDMX. El tráfico estaba petrificado a la altura de la Diana. Semáforos que parecían burlarse, motocicletas serpenteando, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua a un mundo encajonado en sus urgencias. Al volante iba Don Chuy, 58 años, manos curtidas de rutas interminables, la paciencia de quien conoce el pulso de la ciudad como si fuera el propio. A su lado, con chaleco de Flotas Mendoza y libreta de campo, Valeria Mendoza, 24 años, vivía su primer día como jefa de logística en territorio real. La escena, simple en apariencia, escondía un sistema entero. No era solo un hombre de corbata descargando su mal humor sobre un chofer, era la cultura de la humillación disfrazada de exigencia, el vicio de confundir dinero con valor, la costumbre de romper con gritos lo que la ciudad ya rompe con prisa. Valeria, formada entre hojas de ruta y protocolos, entendió que ese minuto exigía algo más que un reporte. Pedía memoria, método y pruebas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Así no te pierdes ninguna de nuestras historias llenas de emoción, lecciones y giros que tocan el corazón. La SUV era una cápsula presurizada por la soberbia. En el tablero, Waze calculaba 48 minutos para avanzar 3 kilómetros. En el aire, la impaciencia cortaba como papel. El insulto, comprimido en 5 palabras, había resumido años de trato desigual. En el espejo retrovisor, los ojos de Valeria no parpadearon. Registraron tono, contexto, gesto, el detalle de unas migas usadas como arma. En su educación, su padre Rogelio había repetido una lección. Los negocios son gente antes que cifras. El patio de Azcapotzalco, donde dormían las unidades, parecía lejano, pero para Valeria se volvió brújula. No habría descarga emocional, habría proceso. Don Chuy mantuvo el timón recto como quien sostiene una línea ética en medio del caos. La ciudad, afuera, giraba en su coreografía habitual de dobles filas, rutas alternas y vendedores de tamarindo. Adentro, una decisión se cimentaba: documentar, sostener, defender, sin rebajarse al barro donde el agresor se siente cómodo. Cada sonido del entorno, una sirena perdida, un vendedor ofreciendo bien fría, el rumor del metrobús, se volvió telón de fondo para un acto invisible, el nacimiento de una estrategia. Valeria no pretendía transformar al agresor a base de moralinas. Planeaba exhibir el patrón, neutralizar la cadena de daños y blindar a los suyos con procedimientos tan sólidos como el concreto de Santa Fe. El insulto sería, paradójicamente, el acta de apertura de un expediente. El sol siguió trepando por los cristales de los edificios como una lengua de fuego, y el tráfico avanzó 1 metro. Bastó ese metro para que quedara claro que la violencia cotidiana siempre pide un segundo acto. Para los que creen que mandar es gritar, no hay freno natural, solo límites externos, normas, instituciones, ojos que miran, cámaras que registran, bitácoras que no se olvidan. En el silencio tenso de la cabina, el poder de Mauricio había perdido brillo. Su seguridad, aunque intacta por fuera, había quedado con la primera grieta. Lo que vendría después no sería una escena aislada, sino una campaña quirúrgica. Llamadas en cadena para cortar suministros, visitas casuales de inspección, clientes falsos sembrando pánico y rumores. Valeria lo olió como se huele la lluvia antes de caer.
un intento de mordida sobre la base entera de la empresa, no solo sobre un chofer. La defensa exigiría orden, disciplina, frialdad, y un acto que ninguna cuenta bancaria anticipa: convertir la indignación en estructura. La ciudad siguió su marcha ruidosa, la SUV, su milímetro tormentoso, pero la historia ya había cambiado de carril. Del insulto a la evidencia, del arrebato a la estrategia, de la humillación a la decisión de no ceder. La primera bomba había estallado, y con ella la máscara. Ahora la batalla saldría del vidrio del auto y subiría a las alturas donde el mármol se confunde con autoridad. El mármol siempre ha sido cómplice de los soberbios. Refleja sus trajes, amplifica sus pasos, hace eco de sus gritos para que parezcan órdenes inapelables. Mauricio Ledesma lo sabía bien. Su torre en Santa Fe era un monumento a esa ilusión de grandeza. Desde allí, las avenidas parecían venas obedientes, los autos simples hormigas y las personas piezas reemplazables de un engranaje hecho para sostener su ego. Pero lo que no sospechaba era que ese mismo mármol se volvería testigo de su fractura. La mañana siguiente al insulto, su ira no se apagó. La alimentó con llamadas, favores y sobornos disfrazados de gestiones. 3 proveedores recibieron la instrucción de inventar retrasos. La Delegación de Salud Municipal recibió una denuncia anónima, con palabras escritas a máquina como si fueran verdad. Un excoordinador resentido recibió un sobre con efectivo para actuar como cliente problemático. La estrategia no era improvisada. Mauricio había jugado ese ajedrez sucio antes y siempre había ganado. En Azcapotzalco, sin embargo, Valeria y Rogelio estaban listos. La bitácora de cada unidad estaba en orden. Las facturas actualizadas, las inspecciones pasadas con firma y sello. Don Chuy, con la calma del que sabe que la dignidad no se negocia, encendió un cigarro en la banqueta mientras veía entrar a los supuestos inspectores. No había nerviosismo, había preparación. Valeria documentó cada paso, fotografió cada movimiento, guardó copias digitales en servidores externos. La joven sabía que no bastaba resistir. Había que probar la mala fe, exhibir el patrón, blindar la empresa con pruebas sólidas. Mientras tanto, en la Torre de Santa Fe, Mauricio se miraba en los cristales oscuros, convencido de que el mundo seguía a sus pies. Ni siquiera el rumor de que empleados filmaban sus desplantes lo alteraba. Él confiaba en su red de contactos, en su dinero, en la costumbre de ver a todos doblarse antes de desafiarlo. Pero lo que ignoraba era que al otro lado de la ciudad se estaba tejiendo una respuesta distinta, no de miedo, sino de resistencia meticulosa. El reloj marcó las 4 de la tarde cuando Rogelio recibió una llamada inesperada. La oficina central de la red de flotas citaba a una reunión urgente en la torre. El pretexto era formalizar protocolos de inspección, pero el verdadero motivo era otra emboscada. Allí Mauricio planeaba arrinconarlos con acusaciones falsas, humillarlos frente a consejeros y, si era posible, quebrarlos públicamente. Rogelio aceptó con voz serena. Valeria lo acompañaría. Ella sabía que no se trataba de defender un negocio, sino de demostrar que la dignidad podía pararse erguida incluso en la cima de los rascacielos. El elevador subió con el rumor metálico de un veredicto. Cada piso que pasaba era un recordatorio de que la lucha había dejado el asfalto y estaba entrando al terreno del mármol, donde las apariencias pesan más que los hechos. Valeria cerró los ojos un segundo y recordó las palabras de su padre. Los negocios son gente antes que cifras. Y cuando las puertas se abrieron, entendió que ese principio iba a ser puesto a prueba frente a un hombre que solo entendía cifras y nunca había visto a la gente. La sala de juntas brillaba con lámparas cálidas y madera importada, pero bajo ese resplandor había tensión contenida como un cable a punto de reventar.
Mauricio Ledesma entró primero, con su traje de corte impecable y esa mirada de quien confunde miedo con respeto. Rogelio y Valeria ocuparon sus lugares con calma, carpetas en mano, sin el menor gesto de sumisión. Sobre la mesa se desplegaron contratos, inspecciones, facturas en regla. Cada hoja era un muro contra la artimaña. Mauricio, acostumbrado a ver temblar a gerentes y empleados, frunció el ceño. Esa serenidad le parecía una insolencia. Valeria fue la primera en colocar fotografías impresas sobre la mesa. En ellas se veían inspectores revisando extintores en perfecto estado, mecánicos con guantes certificados, vehículos recién verificados. No eran defensas improvisadas, eran evidencias que desarmaban cada una de las acusaciones sembradas. Cada página golpeaba con el peso de lo concreto, cada registro era un recordatorio de que la verdad no necesita adornos. Mauricio tragó saliva. Por primera vez en años se sintió cercado no por gritos, sino por datos. El aire se espesó. Los consejeros observaban con incomodidad cómo la estrategia de su socio estrella se caía a pedazos frente a los documentos. Rogelio no alzó la voz, pero cada frase que pronunciaba tenía filo de navaja. Explicó la secuencia de sabotajes, los intentos de soborno disfrazados, las coincidencias demasiado perfectas de proveedores que jamás habían fallado. Y lo dijo sin acusar directamente, con la calma peligrosa de quien sabe que la verdad tarde o temprano habla por sí sola. Mauricio golpeó la mesa con los nudillos, intentando recuperar la autoridad. Pero la fuerza no estaba en sus manos, estaba en el silencio que lo rodeaba, en la manera en que los demás lo observaban, ya no con reverencia, sino con duda. Y en medio de ese vacío, su cuerpo le recordó que ni el dinero ni los contactos blindan lo más esencial, el corazón. El sudor comenzó a recorrerle la frente, la respiración se hizo entrecortada, una punzada aguda le cruzó el pecho como un cuchillo invisible. Valeria lo notó de inmediato. No vio a un magnate en ese instante, sino a un hombre quebrado por la presión de su propio veneno. Recordó sus clases de enfermería antes de sumergirse en la administración. Cada compresión, cada segundo contaba. Se levantó con firmeza, lo sostuvo cuando su cuerpo se desplomó sobre la mesa y transformó la sala de juntas en una improvisada sala de urgencias. Nadie respiraba. Todos observaban en shock cómo la joven que había sido humillada por el sistema era ahora la única capaz de salvar al que siempre se creyó invencible. Ese momento, crudo y brutal, no fue un accidente. Fue la confirmación de que el poder de Mauricio no se caería con denuncias, sino con la evidencia más dolorosa de todas, su fragilidad. El sonido del corazón recuperando su ritmo fue como un trueno apagado que estremeció la sala. Los consejeros, antes tan atentos a los números de Mauricio, lo miraban ahora con un miedo que ya no era respeto, sino desconcierto. El hombre que durante años había dictado el compás de las decisiones estaba tirado sobre una mesa de juntas, jadeando como un náufrago que acaba de salir del agua. La ironía era brutal. El mismo que se creía intocable dependía ahora de las manos firmes de la joven a la que había intentado aplastar con su arrogancia. La ambulancia llegó con rapidez, pero los minutos que precedieron a los paramédicos quedaron tatuados en todos los presentes. Valeria, arrodillada en el mármol frío, había devuelto la vida a quien horas antes juraba destruir a su familia. Rogelio, observando en silencio, comprendió que la verdadera fuerza de su hija no estaba en los documentos ni en las estrategias, sino en esa capacidad de actuar con humanidad, incluso frente a su enemigo. La escena fue más que un episodio médico. Fue una grieta abierta en la armadura de un imperio de soberbia. En el trayecto al hospital, Mauricio apenas podía procesar lo ocurrido. Su mente, acostumbrada a calcular ganancias y manipulaciones,
se aferraba a una sola pregunta que lo perseguía como un eco insoportable. ¿Por qué lo había salvado ella? La respuesta no estaba en la lógica de negocios, sino en una verdad que nunca había considerado. La dignidad no negocia, se sostiene, incluso cuando la otra opción sería la venganza. En el hospital, los diagnósticos fueron claros: infarto agudo, estrés acumulado, vida colgando de un hilo fino. El médico le explicó que un minuto más sin reanimación habría sido letal. Esa sentencia se le incrustó en la mente con la precisión de un cuchillo. Por primera vez en su vida, el hombre que presumía contactos políticos y fortunas infinitas entendió que había un terreno donde nada de eso servía. Allí, en la cama blanca de una sala cardiológica, era solo un cuerpo vulnerable sostenido por tubos y máquinas. Mientras tanto, en la base de Azcapotzalco, Valeria y Rogelio analizaban la situación con cautela. Sabían que lo ocurrido no cerraba la historia. Al contrario, la abría en otra dirección. El hombre que intentó hundirlos ahora les debía su vida. Esa deuda, imposible de medir en cifras, era también un arma de doble filo, porque lo que podían hacer como gratitud podía también transformarse en resentimiento, y un enemigo herido suele ser más peligroso que uno arrogante. El silencio de la ciudad esa noche parecía distinto. Los claxones seguían sonando, los puestos de tacos seguían echando humo, pero en el aire flotaba la certeza de que algo se había quebrado. El poder ya no se sostenía en gritos ni en amenazas. Se había desnudado en su vulnerabilidad. Y justo allí, entre batas blancas y monitores cardíacos, comenzó a gestarse un nuevo capítulo donde la verdadera batalla ya no sería contra proveedores o inspectores comprados, sino contra la incapacidad de un hombre de reconciliarse con lo que había hecho. Y aunque el bisturí de la cirugía logró abrirle camino a la sangre, la verdadera operación apenas iniciaba, la de su conciencia, que hasta entonces había estado muerta en vida. Los días en el hospital parecían arrastrarse como semanas. El empresario que había humillado a tantos empleados ahora estaba atado a una cama, con las venas perforadas por catéteres y un pitido constante, recordándole que su corazón ya no obedecía a su voluntad. Mauricio Ledesma, el hombre que podía comprar silencios y fabricar reputaciones, tenía que pedir permiso para levantarse al baño. La caída no era solo física, era simbólica, el derrumbe de una torre construida sobre gritos y prepotencia. Valeria fue a visitarlo una sola vez durante esos primeros días. No llevó flores ni palabras dulces, solo una mirada firme que lo desarmó más que cualquier cirugía. Se detuvo en la puerta de la habitación, sin avanzar más de lo necesario. El silencio entre ellos pesaba como plomo, hasta que él, con la voz quebrada, apenas pudo murmurar: «Gracias». Ella no respondió. Lo observó por unos segundos, y luego se retiró. Esa ausencia de discurso fue más poderosa que cualquier sermón. Le estaba diciendo que el perdón no se regala, se gana. Mientras tanto, Rogelio mantenía el negocio en pie. Los intentos de sabotaje no habían cesado. Proveedores aún dudaban, rumores circulaban en cafés vecinos, y ciertos inspectores regresaban con insistencia sospechosa. Pero ahora había algo distinto. Empleados y choferes, inspirados por la firmeza de Valeria, comenzaron a unirse. Se organizaron turnos extras, compartieron gastos, cubrieron rutas. La humillación que había comenzado con un insulto en Paseo de la Reforma había encendido, sin que Mauricio lo supiera, un movimiento de resistencia. En su cama de hospital, Mauricio revivía escenas como látigos, el rostro de Don Chuy soportando insultos, las manos de Valeria presionando su pecho para devolverle la vida, los ojos de los consejeros que lo vieron caer como un castillo de naipes.
Ningún contrato multimillonario había generado tanto ruido en su mente. El hombre que nunca se detenía a reflexionar ahora estaba preso de una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que construyó había sido basura disfrazada de éxito? El doctor le advirtió que, más allá de las medicinas, debía cambiar su estilo de vida. Menos estrés, menos ira, menos excesos. Pero esas recetas médicas sonaban casi ridículas para alguien que solo sabía vivir bajo la lógica de la presión y la imposición. Y sin embargo, cuando apagaban las luces de la sala y quedaba solo con el pitido del monitor, sentía que el verdadero veneno no estaba en la comida grasosa ni en el tabaco, sino en el hábito de despreciar a los demás. Esa noche, mientras la ciudad se encendía con luces de neón y claxones, Mauricio comprendió algo aterrador. Podía tener todos los relojes suizos del mundo, pero no podía comprar ni un segundo más de vida si la muerte lo reclamaba. Y fue entonces, justo en ese abismo, cuando empezó a gestarse una idea que lo sacudiría. Tal vez la única manera de seguir vivo no era prolongar su corazón, sino cambiarlo por completo. La madrugada en el hospital fue larga, iluminada apenas por los destellos de los monitores. Mauricio Ledesma no dormía. Cada pitido era un recordatorio de que la línea de su vida podía cortarse de un instante a otro. Cerraba los ojos y volvía a ver la escena. Valeria presionando su pecho con determinación, devolviéndole el aire cuando ya se estaba yendo. Aquella imagen lo perseguía, no como un alivio, sino como un juicio silencioso. Era imposible escapar de la ironía. La joven a la que intentó aplastar con soberbia había sido la única en extenderle la mano cuando estaba al borde del abismo. Las visitas comenzaron a llegar. Socios que antes buscaban su sombra ahora aparecían con sonrisas falsas y palabras vacías. Ninguno se quedaba más de 10 minutos. Todos repetían el mismo guión: recupérate, Mauricio, el negocio te necesita. Ninguno mencionaba lo esencial, que el Mauricio que saliera de esa cama no podía ser el mismo que había entrado. La soledad, disfrazada de visitas corteses, se le metía bajo la piel como hielo. Descubría tarde que había construido un imperio lleno de empleados obedientes y socios convenientes, pero sin un solo amigo verdadero. En contraste, Valeria no volvió, ni una llamada, ni un mensaje. Su ausencia era un golpe más fuerte que los dolores del pecho, y en esa ausencia encontró un espejo. Nadie le debía nada, porque él nunca había dado nada. Era como si la vida lo pusiera frente a un tribunal invisible, donde la sentencia no se dictaba con palabras, sino con silencios. El doctor fue directo una mañana. Si no cambia su forma de vivir, lo próximo no será un susto, será el final. Esas palabras cayeron como piedras. Mauricio, que tantas veces había desafiado a políticos y empresarios, entendió que a la muerte no podía intimidarla con contactos ni contratos. La muerte no aceptaba sobornos. En el silencio posterior apareció en su mente una chispa inesperada. ¿Y si pedía perdón? No un perdón estratégico, no un discurso preparado para limpiar imagen, sino un gesto real. Esa idea lo sacudió más que cualquier medicamento. Imaginó a Carla, la barista que había soportado sus insultos en otras ocasiones. Imaginó a Don Chuy, el chofer que absorbió gritos y desprecios durante años. Imaginó a Valeria, con sus manos firmes devolviéndole la vida. ¿Sería capaz de mirarlos a los ojos y admitir lo que había hecho? El miedo que sintió no fue el de perder dinero, sino el de descubrir que tal vez era demasiado tarde, porque la dignidad, una vez herida, no siempre cicatriza. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a intentarlo. Por primera vez en décadas, deseó levantarse no para cerrar un contrato, sino para abrir una oportunidad. Esa noche decidió que, si salía del hospital con vida, lo primero que haría sería reunir a quienes había lastimado. No sabía cómo,
No sabía con qué palabras, pero entendía que solo había un camino posible: transformar el infierno que había sembrado en un acto de reparación, aunque fuese mínimo. Y mientras el monitor seguía marcando cada latido, Mauricio comprendió que ese plan no era un capricho momentáneo, sino la última oportunidad de darle sentido a una existencia vacía. El hombre que antes se sentía intocable empezaba a descubrir que la verdadera fuerza no estaba en mandar, sino en arrodillarse frente a la verdad. La alta médica llegó una semana después, con una advertencia clara: reposo, dieta estricta y terapia emocional. Mauricio Ledesma salió del hospital con una bolsa de medicamentos en una mano y una carpeta de recomendaciones en la otra. Pero lo que pesaba de verdad no era el sobre con recetas, sino la certeza de que había cruzado una frontera invisible. Ya no podía volver a ser el mismo. El Mercedes blindado que lo esperaba en la puerta no le causó orgullo, sino repulsión. Subió, pero en lugar de mirar la ciudad como territorio conquistado, la observó como escenario de todas las batallas que había perdido contra sí mismo. Esa misma tarde, ya en su penthouse de Polanco, intentó retomar su rutina. Abrió la laptop, revisó correos, respondió mensajes con frases automáticas, pero el brillo de la pantalla no lo hipnotizaba como antes. Cada notificación era ruido, cada propuesta de negocio sonaba hueca. Lo único que resonaba era el eco de aquella voz en la sala de juntas, porque es lo correcto. Valeria no le había dado un discurso, no le había extendido una mano amiga después. Su fuerza estaba en el hecho simple de actuar sin esperar nada. Esa lección lo perseguía como un faro incómodo que le impedía volver a las sombras. Decidió entonces lo impensable: marcar el número de Rogelio Mendoza. El padre de Valeria contestó con voz firme, sin rastros de cordialidad. Mauricio respiró hondo. Se presentó con un «necesito hablar» que no sonó a orden, sino a súplica. Rogelio aceptó con una condición: la reunión sería en el patio de Azcapotzalco, rodeado de choferes y empleados, no en oficinas lujosas ni restaurantes exclusivos. Mauricio dudó, pero aceptó. Sabía que aquel terreno no le pertenecía y justamente por eso debía pisarlo. La mañana siguiente, su chofer, otro, porque don Chuy había pedido licencia, lo llevó hasta la base. Al bajar, la escena lo golpeó más que cualquier junta corporativa. Hombres y mujeres en uniformes sencillos, motores encendidos, libretas con rutas, miradas desconfiadas fijas en él. Allí no había mármol ni alfombras, solo concreto, grasa de taller y olor a gasolina. Era un mundo que siempre había considerado inferior, y ahora era el tribunal al que debía presentarse. Rogelio lo recibió de pie, brazos cruzados, rodeado de empleados que fingían estar ocupados, pero no perdían detalle. No hubo saludo efusivo ni apretones de mano, solo una pregunta seca: ¿a qué viene? Mauricio tragó saliva. No tenía un guión preparado, y eso lo aterraba más que cualquier auditoría. Lo único que logró decir fue: «vengo a pedir perdón». Las palabras, tan cortas, parecieron rebotar contra las paredes de lámina, incrédulas. Algunos rieron por lo bajo, otros se limitaron a observar. Pero Mauricio no retrocedió. Sacó de su portafolio varios sobres sellados. Eran cheques, indemnizaciones personales para quienes había humillado en público o en privado. Explicó que no eran limosnas, sino reparaciones. Cada peso equivalía a noches de vergüenza que había provocado, a insultos que había lanzado sin piedad. Y aunque el dinero no podía borrar las cicatrices, era la forma más concreta que conocía de reconocer el daño. Rogelio lo miró en silencio, sin tocar los sobres. El ambiente era denso, casi insoportable. Nadie se movía, nadie hablaba. Mauricio, acostumbrado a controlar cada sala en la que entraba, comprendió que allí el poder estaba en otro lado, en la dignidad de esa gente que lo observaba sin miedo.
Y fue en ese instante cuando la voz que esperaba se hizo escuchar. Valeria apareció desde el fondo del taller con un cuaderno bajo el brazo y caminó hacia él sin apartar la mirada. Ese paso, firme y seguro, no era solo la entrada de una joven en una reunión, era el inicio de un juicio moral que pondría a prueba si las palabras de Mauricio eran sinceras o apenas otra de sus estrategias. El eco de los tacones de Valeria sobre el concreto del taller sonó más fuerte que cualquier motor encendido. Los trabajadores abrieron espacio en silencio, formando un pasillo improvisado. Mauricio, que tantas veces había enfrentado auditorios hostiles y cámaras inquisitivas, sintió las rodillas flaquear. No era miedo a la burla ni al rechazo, era miedo a mirarla a los ojos y descubrir que ni todo el dinero del mundo podía comprar la dignidad que ella irradiaba. Valeria se detuvo frente a él, cruzó los brazos y lo observó con una calma que helaba. No levantó la voz, no lo insultó, no le devolvió las humillaciones, solo lo miró como se mira a un acusado que no necesita abogado. Su historial habla por sí mismo. Mauricio intentó sostener la mirada, pero se encontró con algo inesperado. No era odio lo que brillaba en esos ojos, sino una mezcla de decepción y compasión distante. Y esa compasión lo desgarró más que cualquier reproche. Los sobres con dinero seguían sobre la mesa metálica, intactos. Valeria apenas los miró y con un gesto simple dejó claro que el dinero no era el tema. ¿Cree que con cheques se cura el desprecio? La pregunta, formulada con tono sereno, golpeó más fuerte que un grito. Mauricio quiso responder, pero las palabras se atoraron. Por primera vez, entendió que el problema no era cuánto iba a pagar, sino cómo iba a demostrar que podía cambiar. Rogelio intervino entonces, no para suavizar la escena, sino para endurecerla. Aquí no venimos a negociar cifras. Venimos a saber si usted, Mauricio Ledesma, puede caminar entre nosotros sin tratarnos como basura. El silencio posterior fue brutal. Cada trabajador esperaba la reacción del magnate que había caído del pedestal. ¿Se enojaría? ¿Gritaría? ¿Se iría? Pero Mauricio bajó la cabeza. El gesto, tan sencillo, fue más escandaloso que cualquier declaración. Nunca antes se había mostrado vulnerable frente a empleados. Su voz salió quebrada, como si las cuerdas vocales resistieran. No lo sé, pero quiero intentarlo. Esa confesión, lejos de absolverlo, abrió un nuevo terreno. Porque no prometía perfección, solo reconocía una grieta, la grieta necesaria para que entrara la luz. Valeria lo miró en silencio unos segundos más y luego se volvió hacia los trabajadores. Lo escucharon. No vino a mandar, vino a pedir. Y eso lo cambia todo. Aquellas palabras, pronunciadas sin dramatismo, transformaron la tensión en expectativa. Nadie aplaudió, nadie festejó. Pero por primera vez, el hombre que siempre hablaba como dueño de todo estaba allí, parado como un simple aprendiz en el patio de Azcapotzalco. Ese día no hubo reconciliación inmediata ni perdones mágicos. Hubo un acuerdo tácito. Mauricio debía ganarse el derecho a ser escuchado, no con dinero, sino con acciones. Y mientras abandonaba el patio, sintiendo en la espalda las miradas de todos, comprendió que la batalla más difícil de su vida no era contra competidores ni inspectores corruptos, sino contra sí mismo. Y fue justamente en esa fragilidad, en ese reconocimiento de que la fuerza bruta ya no servía, donde comenzó a germinar la posibilidad de una segunda vida. Porque lo que empezó con insultos en Paseo de la Reforma estaba a punto de transformarse en un camino inesperado, el del hombre que tendría que aprender desde cero lo que significa respeto. Los primeros días después de aquella reunión fueron un tormento para Mauricio. Acostumbrado a vivir entre mármol, alfombras y secretarias que obedecían al chasquido de sus dedos,
Enfrentarse al mundo real de los talleres y patios de Azcapotzalco era como aprender a respirar de nuevo. No había chóferes que abrieran la puerta, ni asistentes que llenaran su agenda. Allí, lo único que importaba era ensuciarse las manos y cumplir turnos como todos. Fue Valeria quien puso la primera prueba. Lo citó a las 6 de la mañana en la base de operaciones, antes de que los primeros vehículos salieran a rodar por la ciudad. Mauricio llegó con traje oscuro y reloj de lujo, intentando mantener la armadura de siempre. Pero al ver a los demás, con overoles manchados de grasa y termos de café barato en la mano, sintió que su vestimenta lo convertía en un intruso. Valeria no dijo nada. Solo le extendió un par de guantes de trabajo y señaló el depósito donde había cajas por descargar. Al principio, cada movimiento fue una humillación. Los brazos le temblaban con el peso de los paquetes, la espalda se quejaba como si lo castigara por décadas de comodidad. El sudor arruinó la perfección de su camisa italiana en cuestión de minutos. Pero lo más difícil no fue el esfuerzo físico, sino las miradas. Algunos empleados lo observaban con desprecio, otros con burla, y muy pocos con una pizca de compasión. Cada caja que levantaba era un recordatorio de que no bastaba con decir «quiero cambiar», había que demostrarlo. Rogelio, desde una esquina, supervisaba sin intervenir. Sabía que la verdadera transformación no se mide en discursos, sino en resistencia al cansancio, a la incomodidad y al ridículo. Y Mauricio, a pesar de los dolores y de la humillación silenciosa, no se rindió. Descargó cada caja, secó el sudor de su frente y por primera vez en su vida agradeció con un «gracias» a un empleado que le ofreció agua. Ese gesto simple provocó un murmullo entre los trabajadores. El hombre que antes exigía botellas importadas, ahora aceptaba un vaso de plástico con agua corriente. Era una grieta pequeña, pero visible. Y en ese patio, donde todos sabían que las máscaras no duran, esa grieta era el comienzo de algo distinto. Valeria lo observó en silencio, sin darle ni una palabra de aliento. Sabía que el verdadero cambio no nace del reconocimiento inmediato, sino del peso de la constancia. Mauricio lo entendió. Si quería ser tomado en serio, tendría que volver cada día, soportar cada tarea, resistir cada mirada incrédula. Y mientras se marchaba al anochecer, con las manos adoloridas y el orgullo raspado, supo que la batalla apenas comenzaba. Ese día, bajo el cielo gris de Ciudad de México, comprendió que la riqueza que tanto había defendido no valía nada, si no podía sostener una mirada sin vergüenza. Y en ese descubrimiento, aunque mínimo, nació la chispa de una paz que nunca había conocido. Porque por primera vez en su vida, Mauricio Ledesma no se sentía poderoso, pero empezaba a sentirse humano. Las semanas siguientes fueron un campo de prueba constante. Mauricio llegaba todos los días antes de que amaneciera, cuando el aire todavía olía a humedad y la ciudad apenas despertaba con los primeros claxonazos en las avenidas. Ya no vestía trajes oscuros, ni relojes de colección. Ahora usaba overoles simples que pronto se manchaban de grasa y polvo. La primera vez que alguien lo vio barriendo el patio, hubo carcajadas contenidas. El magnate que una vez se jactaba de tener contactos en la presidencia, ahora empuñaba una escoba como un aprendiz. Lo humillaban con indirectas, lo ponían a prueba con miradas de desconfianza, lo ignoraban en las comidas compartidas. Mauricio aceptaba todo en silencio. No pedía trato especial, no se excusaba con frases vacías. Simplemente hacía el trabajo que le tocaba día tras día. Con el tiempo, esa constancia comenzó a perforar el muro de incredulidad. Cuando ayudaba a cargar un motor, ya no se escuchaban risas, sino un silencio expectante. Cuando se ofrecía a limpiar un derrame de aceite, ya nadie se apartaba burlándose. Algunos incluso le alcanzaban trapos para colaborar. Rogelio, observando desde la distancia,
Comprendía que la resistencia de Mauricio no era una actuación pasajera. El hombre estaba aprendiendo a respetar el oficio, no con discursos, sino con callos en las manos. La prueba definitiva llegó una tarde cuando un camión se descompuso en plena salida. Los mecánicos estaban saturados, el tiempo apremiaba y los clientes esperaban. Mauricio, en lugar de desaparecer o culpar a alguien, se arrodilló junto al vehículo, tomó herramientas y comenzó a seguir instrucciones básicas de un joven aprendiz. Verlo allí, con las rodillas manchadas de tierra, obedeciendo a un muchacho 20 años menor, fue un quiebre en la percepción colectiva. Valeria presenció la escena con la serenidad de quien sabe que las verdaderas transformaciones no necesitan aplausos inmediatos. No lo felicitó, pero esa noche escribió en su cuaderno: hoy empezó a entender lo que significa servir, no mandar. Esa frase, destinada solo a sus propias reflexiones, era la primera señal de que Mauricio estaba ganando algo más valioso que perdón. Estaba construyendo confianza. Los trabajadores, que antes no lo soportaban, comenzaron a compartirle historias de sus familias, de las deudas que los asfixiaban, de los sueños que aún mantenían vivos. Mauricio escuchaba en silencio, a veces con vergüenza, porque entendía que había pasado media vida creyendo que esas voces no valían nada. Ahora, en cambio, cada palabra le parecía un recordatorio de lo pequeño que había sido su mundo encerrado en oficinas de cristal. Esa transformación silenciosa empezó a notarse incluso fuera del taller. Un día, al caminar hacia la parada del transporte público, alguien lo reconoció y murmuró sorprendido: «Ese es Mauricio Ledesma, pero ya no parece el mismo». Y esa frase, dicha sin intención, fue para él un espejo inesperado. Ya no era el hombre de antes. Lo que comenzó como un intento de reparar culpas se estaba convirtiendo en algo más profundo. Una reconstrucción de identidad. Mauricio no solo estaba cambiando su forma de actuar, estaba cambiando la forma en que quería ser recordado. Y aunque la batalla contra su pasado aún estaba lejos de terminar, cada jornada en Azcapotzalco lo acercaba más a una verdad que nunca había sospechado. El respeto no se compra, se gana con humildad. Con el paso de los meses, el rumor del nuevo Mauricio comenzó a circular más allá de los muros del taller de Azcapotzalco. Al inicio eran simples murmullos, comentarios incrédulos en las sobremesas de los trabajadores. ¿Ya lo viste? Ese hombre limpia baños como cualquiera de nosotros. Luego la noticia empezó a escurrirse hacia otros barrios, hacia cafeterías, hacia oficinas, donde antes solo se hablaba de él como el magnate que gritaba y humillaba. Ahora lo describían como alguien que había cambiado de piel, como si la soberbia hubiera sido arrancada a golpes de realidad. Valeria, aunque seguía vigilante y dura, no pudo evitar notar la constancia. Mauricio no fallaba ni un solo día. A veces lo encontraba barriendo con un silencio humilde, otras lo veía compartiendo un taco con mecánicos bajo la sombra de un árbol. No era un teatro montado para redimirse de un solo golpe. Era un proceso lento, casi doloroso, donde la paciencia era su única moneda. A pesar de todo, Valeria mantenía un muro interno. Sabía que el verdadero reto no era ganarse un turno en el taller, sino resistir las tentaciones de volver al pasado cuando la comodidad llamara otra vez. Mientras tanto, los enemigos acechaban. No habían desaparecido los socios que lo habían abandonado en cuanto olieron debilidad. Algunos de ellos empezaron a moverse con rapidez, intentando quedarse con proyectos, clientes e incluso propiedades que antes orbitaban alrededor de Mauricio. Creían que el hombre estaba acabado, que aquel giro espiritual no era más que un preludio de su ruina, y quizás en otro tiempo habrían tenido razón. Pero lo que no sabían era que Mauricio estaba descubriendo una fuerza distinta, menos ruidosa, pero más resistente, la fuerza
de quienes ya no tienen nada que perder en orgullo, pero mucho que ganar en propósito. Un ejemplo claro ocurrió cuando uno de sus antiguos socios envió emisarios al taller para ridiculizarlo frente a los trabajadores. Esperaban encontrar al viejo Mauricio, furioso, altanero, dispuesto a contraatacar con insultos. En su lugar, hallaron a un hombre que levantó la vista, respiró hondo y continuó limpiando el piso sin pronunciar palabra. Esa calma desconcertó a todos, y más aún cuando los empleados salieron a defenderlo. «Déjenlo, aquí trabaja como cualquiera. Aquí ya no manda con gritos, manda con ejemplo». Esa escena marcó un antes y un después. Por primera vez, quienes habían sido víctimas ahora se convertían en su escudo. Rogelio, observador pragmático, no se dejaba llevar por emociones fáciles. Una noche, al verlo salir agotado del taller, le dijo con franqueza: «Lo que haces no borra lo que hiciste, pero puede escribir algo nuevo». Mauricio asintió en silencio, entendiendo que el perdón no era un destino, sino una carretera llena de baches que debía recorrer paso a paso. Y en ese caminar lento y torpe, algo empezó a florecer dentro de él. La paz que nunca había sentido en su penthouse, rodeado de lujos y falsos amigos, ahora la encontraba en una jornada de 12 horas, en un vaso de agua compartido, en una carcajada genuina de los trabajadores. Descubrió que el respeto que antes exigía con amenazas ahora llegaba solo, sin pedirlo, pero mientras su transformación se consolidaba, las piezas del viejo Mauricio aún estaban vivas en los recuerdos de quienes lo odiaban, y esos recuerdos eran armas listas para usarse. Lo que vendría no sería un camino llano de redención, sino una confrontación directa con las consecuencias legales y sociales de su pasado. Y allí se sabría si su cambio era verdadero o solo una fachada más. El pasado, tarde o temprano, siempre cobra su deuda. Y para Mauricio Ledesma esa hora llegó con el timbre de una notificación judicial. Una mañana cualquiera, cuando terminaba de organizar herramientas en el taller, 2 agentes llegaron con carpetas en mano. La acusación era clara: fraude empresarial, sobornos y amenazas documentadas. Lo que alguna vez había hecho desde la comodidad de un despacho, ahora lo perseguía a plena luz del día. Los murmullos se encendieron de inmediato entre los trabajadores. Muchos recordaron el viejo Mauricio, el tirano que no dudaba en usar su fortuna para comprar conciencias. Todos lo miraron, esperando que explotara, que negara, que recurriera a la soberbia que lo había definido durante años. Pero la respuesta fue distinta. Mauricio respiró hondo, se quitó los guantes manchados de grasa y levantó la cabeza con serenidad. «Estoy dispuesto a responder por lo que hice». Ese gesto, sencillo pero inesperado, desarmó incluso a los agentes que lo escoltaban. Ya no era el hombre que buscaba salidas fáciles ni excusas elaboradas. Era alguien que entendía que su redención no podía construirse solo con trabajo duro y humildad diaria. Debía pasar también por el juicio de la ley y de la sociedad. El proceso fue duro. Viejos enemigos aprovecharon para hundirlo más, antiguos socios testificaron con malicia, y los medios se relamieron con titulares sobre la caída del magnate. Sin embargo, algo cambió en la narrativa. Esta vez, Mauricio no estaba solo. Rogelio declaró en su favor, no para absolverlo, sino para confirmar que había visto con sus propios ojos una transformación real. Valeria también se presentó, no como defensora ciega, sino como testigo de que aquel hombre había aprendido a pedir perdón con actos, no con palabras. El tribunal, después de semanas de tensión, dictó sentencia. Mauricio debería cumplir una pena reducida gracias a su colaboración y al reconocimiento de sus culpas, pero además se le imponía un trabajo comunitario intensivo.
Lo que para cualquier otro empresario habría sido una humillación pública, para él se convirtió en la continuación lógica de su camino: servir. Y así, los mismos periódicos que antes lo mostraban como villano, ahora relataban cómo Mauricio Ledesma pasaba las mañanas limpiando calles en Iztapalapa, organizando donaciones para choferes desempleados y trabajando hombro a hombro con gente que antes habría despreciado. No lo hacía con cámaras de prensa encima ni con discursos de marketing. Lo hacía porque entendió que era la única manera de reconciliarse con la vida. Con el tiempo, la Fundación Segunda Oportunidad, dirigida por Valeria, tomó forma. Y aunque al inicio muchos desconfiaron, el hecho de que Mauricio trabajara sin título ni privilegio, apenas como un colaborador más, convenció a los incrédulos. La misma mano que había humillado ahora extendía ayuda a víctimas de abusos laborales. Y, en ese contraste brutal, estaba el verdadero milagro. Mauricio nunca recuperó la fortuna ni el poder de antes, pero ganó algo que jamás había tenido: paz. Dormía sin pesadillas, despertaba sin odio, caminaba por las calles sin sentir que todos lo miraban con desprecio. El respeto ya no era comprado, era otorgado por quienes habían visto su caída y también su esfuerzo por levantarse distinto. La historia de Mauricio Ledesma no terminó con su infarto ni con la ruina empresarial. Terminó, o mejor dicho, renació, el día que aceptó que la grandeza no se mide en cuentas bancarias ni en trajes de lujo, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y transformarlos en actos de dignidad. Porque la verdadera riqueza, descubrió al fin, no era el poder de mandar, sino la libertad de mirar a los demás como iguales. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes también merecen reflexionar sobre el respeto, la humildad y las segundas oportunidades. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias que inspiran y transforman.